verse 3 again. Every joy or trial falleth from above, traced upon our dial by the Son of Love. We may trust Him fully, all for us to do. They who trust Him wholly find Him wholly true. Stayed upon Jehovah, hearts are fully blessed, finding as He promised, perfect peace and rest. How wonderful, how glorious, how awesome in holiness. How wonderful, how glorious are you, Jesus, my Lord. How precious your meekness, how costly your obedience, O Lamb of God. We worship you, the great I am. We cry, holy, holy is the Lord God Almighty, the one who was, the one who is, and is to come. We cry, holy, holy is the Lord God Almighty, the one who was, the one who is, and is to come. Magnificent in radiance, unsearchable in wisdom. Your ways are higher than our ways, and your thoughts than our thoughts. Name above all other names, highly exalted, King of kings, Lord of lords, forever worship you. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Espero todos se encuentren con bien y oro que el Señor pueda estar siendo bendición para cada uno de ustedes y sus familias. Antes de iniciar la clase del día de hoy, me gustaría entregar este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, eres bueno. Cuán bueno eres. Tu bondad, Señor, es indescriptible. Y tú, Señor, que habitas en las alturas, tú que estás, Señor, en lo inaccesible, te dignas, Señor, a estar en cada lugar donde se nombra tu nombre, donde hay 2 o 3 invocando tu nombre. Yo te quiero pedir que en esta hora, Señor, aún por estos medios electrónicos, habemos más de 2 o 3, Señor, que estamos buscando aprender más de ti. Que tu Espíritu Santo pueda hablarnos en esta noche y que podamos aprender
lo que tú tienes para nosotros. Y Señor, que cuando terminemos esta serie que estamos estudiando, podamos ser cristianos vencedores, que nos podamos unir a las filas del ejército de Dios que se estará moviendo en estos últimos días. Danos de tu gracia, Señor, para lograr ser parte de ese ejército vencedor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, estamos viendo nuestra serie sobre vencedor o víctima. Les recuerdo que esta serie está basada en el libro de Pastor Norman Holmes, de la guerra espiritual. Y hoy estamos viendo la segunda parte de la armadura. El libro de Efesios, el apóstol Pablo nos insta a que tengamos puesta toda la armadura, toda la armadura. Y parte de esa armadura la estudiamos la clase pasada y vamos a hoy continuar con la segunda parte de esta armadura. En principio quiero hablar sobre el escudo de la fe. Y dice el versículo: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y yo no sé ustedes, pero a mí, hermanos, en especial me encantan las películas que hablan sobre la Edad Media, porque eran tiempos donde era mucha estrategia, pensar bien cómo iba a ser la defensiva. No es como hoy que con botones, drones, se luchan las guerras. No, en ese entonces eran con ejércitos, con estrategias bien hechas. Y yo recuerdo mucho que hay una escena en lo particular que a mí me impresiona ver cuando están los arqueros y tiran miles de flechas hacia el ejército contrincante. Y entonces el ejército contrincante unían sus escudos, todos con sus escudos unidos para poder protegerse contra las flechas que eran lanzadas. Esta es la idea que el apóstol Pablo está dándonos cuando él está hablando sobre el escudo de la fe, para que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Muchas de estas flechas les ponían algún tipo de tela donde las incendiaban para que a la hora de lanzarlas pudieran caer fuego sobre las filas enemigas y causar estragos. Así que cuando un ejército luchaba junto, escudo con escudo arriba, podían estar bien protegidos de las saetas o de los dardos que pudieran caer sobre ellos. Y eso, hermanos, eso es lo que la fe debe lograr en nuestras batallas espirituales. Esto es lo que se está mencionando y haciendo énfasis aquí el apóstol Pablo cuando escribe esto. Necesitamos tener un escudo, el escudo de la fe que nos proteja de todo esto. Cuando los espíritus malignos nos atacan con dardos de fuego, de tentación, de acusación, de miedo, de condenación, entonces la fe puede hacer que nunca esos dardos penetren en nuestro espíritu para plantar su intento de destrucción. El enemigo de nuestras almas, hermano, siempre ha usado el mismo método, lanzar dardos a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestras emociones, dardos de tentación, como leímos, de condenación. No vas a poder, ¿para qué haces esto? No lo vas a lograr, no lo vas a intentar, Dios no te perdonó de eso que te arrepentiste, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, necesitamos nosotros utilizar este escudo de la fe. Y algo bien interesante es que ¿cómo se usa este escudo de la fe o qué significa? Creo que vamos a poder leer en el libro de Isaías, capítulo 21, versículo 5, una idea que a mí en lo personal se me hizo muy interesante. Isaías 21:5 dice: ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Pero luego dice: levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. ¿Y qué significa esto de ungir el escudo, hermanos? Bueno, los soldados frotaban aceite o grasa en la parte delantera de los escudos antes de una batalla para que los golpes de una espada o de una flecha enemiga pudieran desviarse más fácilmente. De manera similar, nosotros necesitamos tener la unción del Espíritu Santo siempre fresca y trabajando en nuestras vidas para que nuestra fe nunca sea débil, sino fuerte, lo suficientemente como para desviar cualquier ataque del enemigo.
No sé si ustedes recuerdan, de hecho entonamos un canto que dice, por la unción el yugo se pudrirá. Por la unción, si estamos nosotros con aceite fresco del Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestra mente, nuestros pensamientos van a ser guardados. Quisiera leerles un relato que por ahí leí en un libro de Smith Wigglesworth y que nos ayuda a relatar o darnos un ejemplo de qué es lo que estoy hablando. Leo textualmente. El apóstol de la fe, Smith Wigglesworth, una noche se fue a la cama después de un tiempo agotador de ministrar, y fue entonces despertado en medio de la noche por manifestaciones demoníacas ruidosas. Al sentarse, vio a Satanás al pie de su cama. Smith solo dijo, «Oh, solo eres tú», y luego se dio la vuelta y volvió a dormir. No necesitaba luchar contra Satanás con la espada del Espíritu. Su fuerte fe lo protegió y ofendió enormemente al diablo. El escudo de la fe, el creer, el escuchar una palabra de Dios y saber que esa palabra se va a cumplir. El tener la certeza, hermanos, de las cosas que van a suceder. Hebreos capítulo 11 dice que la fe es la certeza, es la seguridad que lo que Dios dijo, eso se va a cumplir, que si Dios te dijo algo, eso va a suceder. Miren, hay un personaje que para mí también podría estar yo creo que va a estar en los héroes de la fe cuando estemos en el cielo. Y este personaje fue George Mueller. Él fue otro hombre de Dios en la historia de la iglesia con una fe muy fuerte. Sin pedir apoyo financiero a ninguna persona o a ninguna iglesia, fundó un orfanato que atendía a miles de huérfanos de necesidad. Y en numerosas ocasiones, hermanos, él y su personal fueron atacados por dardos de fuego del maligno, de duda, de preocupación. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué? Porque las necesidades diarias de alimento y suministros para todos los huérfanos que tenían eran apremiantes. Sin embargo, su fe siempre lo protegió de la desesperación cuando el Señor intervino milagrosamente, no una, no dos, miles de veces para proporcionar a los huérfanos su alimento diario. A mí no se me olvida una ocasión que yo leí en un libro donde él estaba, no tenían cereal para darle de comer a los niños, de desayunar, pero no había leche. Y recuerdo que el libro dice que George Miller les dijo, sienten a todos los niños. Dice que eran mesas con cientos de niños. Y todos los niños se sentaron, les sirvieron el cereal, pero no había leche. Y entonces todos los niños voltearon a ver al hermano George Mueller y le dijeron, ¿a qué horas vamos a empezar? Y la leche. Y él dijo, vamos a orar. Y el Señor nos va a dar la leche que necesitamos. Y dice que él se puso a orar, dio gracias por el desayuno y en cuanto él estaba terminando de orar, empezaron a tocar a la puerta. Resulta ser que una pipa que trasladaba leche de un lugar donde ordeñaban vacas hacia una fábrica se descompuso. Y dijeron, de que se echa a perder la leche a que la regalemos. Casualmente se descompuso la puerta del orfanato de George Mueller. Dice, de que se echa a perder a que se la regalemos, mejor la regalamos. Y hermanos, no solamente tuvieron leche para ese día, sino tuvieron leche para toda la semana, para todos los desayunos. Y esto es algo que quiero dejar en nuestros corazones. Eso es el escudo de la fe, hermanos. Creer y tener la certeza de que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Que si Él nos mandó a hacer algo, Él va a proveer. Que si Él nos puso en un lugar, Él nos va a guardar. Quiero traer a la memoria otro ejemplo con Sadrach, Mesach y Abednego. Vean cómo ellos utilizaron el escudo de la fe. Si recuerdan, Nabucodonosor había hecho una estatua grande y él dijo que al sonido de la música todos tenían que ir y tenían que postrarse y adorar a esta estatua. Y ellos no lo hicieron. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos tenían el escudo de la fe activo de que a nadie más iban a adorar. Porque en la ley decías, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, solo a Él te inclinarás. Esto llegó a oídos del rey Nabucodonosor y se enojó en gran manera porque a pesar que eran miembros del gobierno, no obedecían al edicto real. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermanos? Fueron traídos y Nabucodonosor les dijo, les voy a dar otra oportunidad, van a volver a tocar la música y se van a inclinar ante la estatua. Y ellos dijeron,
Rey, no nos vamos a inclinar. Nuestro Dios nos puede proteger de ti, el escudo de la fe. Y si no, de todos modos, no nos vamos a inclinar. Y hermanos, esto es un ejemplo para mí tremendo, porque ellos no se inclinaron y fueron librados del horno de fuego. No, sí fueron al horno de fuego, pero allá adentro el Señor mismo estaba caminando con ellos. Y para hablar solo un poco más de ese ejemplo, lo único que se quemó en los dardos de fuego o en el horno de fuego del enemigo fueron las ataduras que ellos tenían. Traer el escudo de la fe funcionando y con una unción fresca, habiendo ungido el escudo con aceite fresco de los cielos, va a hacer que cuando el enemigo quiera atacarte, hermanos, lo único que se queme y lo único que se caiga son las ataduras de este mundo, las ataduras que tal vez no te permiten caminar. Aquí tengo yo una pregunta. A veces nos toca luchar con situaciones difíciles, quizá espíritus malignos que nos lanzan dardos de fuego, intentan entrar pensamientos con miedo, con tentación, con incredulidad a nuestras vidas. Es hora, hermanos, entonces, de usar el escudo de la fe. Y el pueblo de Dios, hermanos, a menudo enfrenta situaciones en las que solo la fe puede protegernos del miedo o del peligro. Quiero leerles un ejemplo que viene en el libro textualmente y lo cito. Hubo una ocasión en la que viajaba por una zona subdesarrollada de una nación. Cayó la noche y antes de que pudiera llegar a la ciudad y el transporte local, cayó la noche antes de que pudiera llegar a la ciudad y el transporte local dejaba de circular al atardecer, por lo que me encontré quedándome en un pueblo que no tenía hoteles. Sin embargo, había un restaurante que tenía una habitación donde los viajeros podían pasar la noche. No llegaba a ser una gran habitación, de hecho la puerta era de bambú, no tenía cerradura ni cerrojo, lo único que mantenía la puerta cerrada era un trozo de madera de 5 centímetros de largo con un clavo en el centro que podía girar a modo de pestillo o pasador. Sin embargo, cualquiera podría abrirla fácilmente desde afuera, colocando algo delgado entre la puerta y su marco y levantando el pasador. Después de inspeccionar la habitación, entré al área del restaurante donde comí solo. Las únicas personas que había allí era un grupo ruidoso de hombres bebiendo en otra mesa. Después de un rato, uno de ellos se acercó a mi mesa. Me di cuenta de que había sido enviado por el grupo y después de una pequeña plática amistosa, hizo la pregunta que obviamente le habían enviado a hacer. Me dijo, ¿viajas solo? ¿Tienes un arma? Sentí que estos hombres me estaban evaluando y naturalmente estaba indefenso contra ellos. Pero por fe le di una sonrisa muy grande y le respondí, estoy bien protegido. Luego regresó apresuradamente con sus amigos donde tuvieron una fuerte discusión en su idioma. A mí no me habían hecho temerles, pero parecía que yo les había dado miedo a ellos. Mientras seguían discutiendo y bebiendo, terminé mi comida, regresé a mi habitación y cerré el débil pasador. Después de recordarle al Señor que estaba bajo su protección, dormí tranquilamente durante toda la noche sin ser molestado. El escudo de la fe es real. El escudo de la fe es real. Así que hermanos, cuando tengamos que luchar, cuando tal vez tengas enfrentamientos o opresiones con algún espíritu, cuando quieren entrar pensamientos de miedo, de tentación, de incredulidad, de condenación, entonces podemos orar como los apóstoles le dijeron al Señor en Lucas 17:5, aumentanos nuestra fe, Señor, aumentanos nuestra fe. Y siempre podemos pedir que el Espíritu Santo unja de manera fresca nuestro escudo de la fe, para que podamos vencer continuamente por medio de aquel que nos ama y nos protege, el escudo de la fe. La siguiente pieza de la armadura, hermanos, va muy ligada también a esto del escudo de la fe. La siguiente pieza es el yelmo de la salvación. Esta se encuentra en Efesios 6:16 y dice que debemos de tomar el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco, es el casco que tenían en la armadura.
Y así como un casco protege la cabeza de un soldado, cada uno de nosotros necesita un casco espiritual para proteger nuestra mente y nuestros pensamientos. Hermanos, lo he dicho y lo repito nuevamente, las batallas más grandes se libran en nuestra mente. De hecho, en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, podemos leer lo siguiente. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vean, dice, nuestras armas no son carnales, pero son poderosas para destruir fortalezas. ¿Cómo? ¿Cómo destruimos esas fortalezas? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y dónde están esos argumentos y toda esa altivez? Dice, y llevando todo pensamiento, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Dónde tenemos que vencer? ¿Dónde derribamos argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios? Hermanos, en nuestra mente, nuestro pensamiento. Miren, esta es una batalla que peleamos todos los días. Yo no sé ustedes, pero en los trabajos muchas veces sucede que dice, tú eres cristiano, tú crees en Dios, pobre ignorante. Bueno, a mí me sucedía, tal vez a ustedes no. Pero donde yo trabajaba, sí, tú eres de los ignorantes que no saben. Y hermanos, uno tiene que derribar toda fortaleza, toda altivez, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y a la mayoría no le respondía, pero si alguno de mis compañeros de trabajo ya ahondaba un poco más y me decía, bueno, ¿y tú por qué eres cristiano? Sí, de hecho uno me dijo, si se ve que tú no eres ignorante, ¿por qué eres cristiano? Bueno, ya podía yo compartir, hermanos, como vimos hace 8 días, la clase pasada, sacar el calzado del Evangelio y decirle, mira, el Señor Dios es real. Él creó y poderles contar la historia. Entonces te empiezan a hacer muchas preguntas, muchos retos. Oye, pero si la Biblia fue escrita por hombres, ¿cómo puedes creer en ella? Y yo les respondí, es que eso es lo impresionante, que fue escrita por hombres y aún así tiene un solo hilo. Aunque tiene varios autores, aunque fue escrito en un periodo de más de 1000 años, toda tiene un hilo. Y eso es increíble, y eso quiere decir que solo Dios lo puede hacer. Oye, pero tiene errores de traducción. Y yo le decía, es que eso es lo más increíble todavía, que aún teniendo errores de traducción, podemos confiar que la esencia de la palabra de Dios es verdad. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo? Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando hay un recién nacido en nuestras vidas, hay un cambio. El Señor perdona nuestros pecados, pero cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir en su espíritu, comienza a purificar su corazón, pero también necesita renovar su mente. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Hermanos, este siglo quiere formarnos una mente, una forma de vida. Tienes que tener una casa, tienes que tener tal celular, tienes que tener tal tipo de ropa, tienes que estar vestido de tal manera. No tomemos la forma de este siglo, dice Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque para que cambies tú, primero debe de cambiar nuestra forma de pensar. Somos lo que pensamos. Lo que pensamos baja a nuestro corazón y de nuestro corazón entonces lo expresamos. El Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, pero el corazón se llena de lo que hay en nuestros pensamientos. Así que aquí dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y mira aquí un comercial. ¿Sabes por qué a veces nos cuesta seguir la voluntad de Dios? ¿Por qué nos cuesta entender que los planes de Dios son perfectos, que las formas que Él nos dejó son las correctas? Porque nuestra mente no ha sido cambiada. Solo vamos a entender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta cuando hayamos tenido un cambio de mente. En otras palabras, hermanos,
Cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu desea hacer la voluntad de Dios, pero nuestro cuerpo aún puede desear vivir una vida carnal y en los pecados que estaba acostumbrado. Y es nuestra mente o nuestros pensamientos los que van a ayudar a conectar nuestro espíritu con nuestro cuerpo. Y aquí la gran pregunta es, ¿vamos a someter nuestros pensamientos a los deseos de nuestro corazón renovado o a los deseos de nuestra carne? Esa es una decisión que nosotros podemos tomar todos los días, todos los días. Eh, Nuestros pensamientos, hermanos, pueden ir en cualquier dirección. Y creo que por eso mencioné hace rato, la batalla más fuerte es nuestra mente. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Como es nuestro pensamiento, va a ser nuestro corazón. Y Proverbio dice que como es nuestro corazón, así vamos a ser nosotros. Por eso, hermanos, es importante tener ese casco, ese casco que nos va a guardar, ese yelmo que nos va a guardar. Eso es algo que filtre, hermanos, que no permita que esos pensamientos pasen a nuestro corazón. El apóstol, si no me equivoco, es Pablo, Pedro, alguien, no tengo ahorita el versículo a la mano, pero recuerden que nos da 8 puertas por el cual tenemos que pasar cualquier pensamiento para dejarlo entrar a nuestra mente y que baje a nuestro corazón. Y es todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso podemos pensar. Si no, no dejemos pasar esos pensamientos, hermanos, a nuestro corazón, porque cuando lleguen a nuestro corazón van a producir algo. De la abundancia del corazón habla la boca. Y este casco, este yelmo, hermanos, el apóstol Pablo menciona aquí en Efesios que es el yelmo de la salvación. Y el yelmo de la salvación va a guardar nuestra mente y nos va a ayudar a centrar nuestros pensamientos en las cosas de Dios. Las cosas equivocadas en las que solíamos pensar que puede haberse convertido en fortalezas deben de ser derribadas. Hay veces, hermanos, que nosotros tenemos una forma de pensar porque así nuestros padres nos educaron o porque así tomamos esa forma de pensar de algunos lados y nosotros debemos de derribar esas fortalezas, derribar esos argumentos y pensar en las cosas de Dios. Miren, yo suelo preguntarle a veces a los jóvenes o a las personas con las que platico, bueno, ¿y qué tiene? Dime a alguien que tú admires, alguien exitoso que tú admires. De hecho, en la iglesia hicimos un ejercicio con qué personaje bíblico te identificas, ¿no? Y algunos mencionaron algunos personajes bíblicos. Y yo siempre les hago la pregunta, ¿qué tiene ese personaje que no tengas tú? Tenemos la gracia de Dios, tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos el poder del Espíritu Santo, hermanos, tenemos todo lo que necesitamos para poder ser las personas que Dios quiere que seamos. Así que cuando estamos en batallas espirituales, necesitamos que nuestros pensamientos estén protegidos y enfocados para que el enemigo no encuentre ningún punto de apoyo en donde afianzarse en nuestro pensamiento y que pueda llevarnos al desánimo y a la derrota. Esta es una técnica que el enemigo siempre, hermanos, siempre va a usar. De hecho, en alguno de los libros que tenemos en el instituto viene un ejemplo allí. Y dice que alguien tuvo un sueño y que cuando él, entró a una armería del diablo, donde el diablo tenía todas sus armas, pecados como lujuria, mentira, vanidad, toda esa armería, pero había un lugar en especial y cuando fue a esta persona a preguntarle, oye, ¿y por qué esta arma no está con todas las demás y no está en un lugar especial? Y el enemigo le dijo, porque es que cuando fallan todas las armas, utilizo esa y casi siempre funciona. Y esa arma se llamaba el desánimo, el desánimo. Entonces, cuando el enemigo no logra tirarnos con algún arma, con algún dardo, él empieza a atacar aquí a nuestra mente con desánimo.
Y ve lo que David escribe en el Salmo 140, versículo 7. Dice, tú pusiste cubierta a mi cabeza en el día de la batalla. Hermanos, el Señor puede guardar nuestros pensamientos, guardar nuestros pensamientos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Nuevamente aquí vemos la esperanza de salvación como yelmo, como casco. Mira, algunas veces hay personas que me han dicho, yo no sé por qué Dios me salvó a mí. Yo no sé qué Dios ve en mí. Y les voy a ser honestos, hermanos. Creo que algún día lo dije en una predicación. A veces yo también pienso por dentro y yo tampoco sé. Pero lo que sí te puedo decir es que si Él dio su sangre y su vida por ti, es porque algo Dios vio en ti. Y esa esperanza, hermanos, esa esperanza de la salvación, de su sacrificio que hizo por nosotros, nos debe de dar eso, esperanza y proteger nuestros pensamientos y decir, algo vio Dios en mí, algo vio en mí que por su misericordia Él me atrajo, me dio su salvación, me dio su perdón, así que yo tengo que continuar, seguir y no fallar. Así que mientras que la fe y el amor guardan nuestros corazones, según la escritura que acabamos de leer en Tesalonicenses, es la esperanza la que guarda nuestras mentes y nuestros pensamientos. Y en Hebreos capítulo 6, versículo 19, hablando sobre la salvación, dices, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hermanos, la salvación es como un ancla que nos puede detener, que nos hace que el enemigo no gane terreno en nuestros pensamientos y nos quiera entrar condenación y que con sus mentiras nos haga alejarnos de los caminos del Señor. No. La esperanza de la salvación debe ser un ancla para nuestra mente y para nuestra alma. Y es verdad, hermanos, que a veces enfrentamos muchas batallas en la vida en las que es posible que no tengamos tal vez una promesa de Dios o una palabra específica que pueda darnos fe, pero la esperanza tiene una aplicación general. Podemos siempre encontrar la esperanza en la salvación de Dios, que según su carácter, hermanos, todo va a obrar para bien. Todo va a obrar para bien. Fíjense que nuestra mente, para cerrar con este punto, se va, hermanos. Los seres humanos somos dados a que nuestra mente se va y empiezan a entrar, hoy que está de moda la ansiedad o la depresión, dejamos ir a nuestra mente y empezamos a decir, y esto se va a poner peor y va a subir el dólar la inseguridad o problemas con las familias o con mis hijos o con el trabajo o dentro de la iglesia, el pastor y empezamos a hacernos una serie de pensamientos y dejamos que nuestra mente se vaya, de tal manera, hermanos, que entramos en estrés, ansiedad o depresión, depende de dónde se vayan nuestros pensamientos. Pero déjenme decirles que varios estudios han demostrado que solo un muy pequeño porcentaje de las cosas que preocupan a la gente realmente suceden en algún momento. Y de ese porcentaje pequeño, si estas cosas suceden, generalmente resultan ser mucho mejor de lo que esperaban. Los seres humanos somos muy dados a dejar ir nuestra mente y si pasa, sobre todo, no sé si ustedes han ido al doctor alguna vez, hermanos, a un hospital, tienes esto, uy, no, o antes de ir y empiezas, de seguro tengo tal cosa y de seguro ya me queda tanto tiempo de vida. Hermanos, Romanos 8:28 es un verso que es una vacuna para ese tipo de pensamientos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si el Señor te permite pasar por alguna enfermedad, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y si vas a pasar por un tiempo de estrechez económica, repite este verso. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces yo solo tengo que hacer una cosa, amar a Dios, hermanos. Aferrarme a la esperanza de salvación que Él me ha dado. Y yo sé que si hago eso, todas las cosas, no importa mis circunstancias, me van a ayudar a bien.
Por lo tanto, no hay ninguna buena razón por la que debamos entregar nuestros pensamientos a la preocupación. Por el contrario, debemos mantener firmemente y en su lugar el yelmo de la esperanza de la salvación, y esto va a dar a nuestros pensamientos y a nuestra vida seguridad y perseverancia. Los cristianos que vuelven atrás y se rinden es porque se quitaron el casco de la esperanza de salvación. Y entonces empezaron a dejar que pensamientos del enemigo entraran y luego bajaran a su corazón y luego con su boca dijeran, no más, de esto no más. Cuando las batallas se vuelven más recias a nuestro alrededor, todo lo que necesitamos para la victoria es traer puesta toda la armadura de Dios, la armadura de Dios. Así que nosotros podemos pedir la bendición que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza, de nuevo, el Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, la esperanza, el yelmo de la esperanza de salvación nos va a ayudar a tener gozo, a tener paz y va a guardar nuestros pensamientos y por ende nuestro corazón. Así que cuidado con nuestros pensamientos. Yo creo que ahí sí nosotros tenemos mucho que ver, hermanos. Cuando empiecen a entrar pensamientos fatalistas, de derrota, de condenación, de tentación a nuestras vidas, yo no olvido al salmista cuando dijo, si ustedes leen el capítulo donde él dice, alma mía, alaba al Señor. Y él está pasando una situación difícil, complicada, de enfermedad y tiempos oscuros en su vida. Pero cuando él como que él empieza a hablar de todo eso y hace un alto y dice, hey, no, hay que ponerse el casco de la salvación, el casco del yelmo de la salvación, de la esperanza de la salvación. Y él empieza a decir, alma mía, alaba al Señor, no te olvides de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Hermano, ese sentía en el hoyo. Él es el que te llena de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. ¿No? Si estás pasando por estrechez y empiezas a declarar y decir, no, tengo esperanza, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y yo me voy a preocupar por amar al Señor y yo sé que todo lo demás me va a ayudar para bien. Pasemos ahora a la siguiente parte de la armadura. Y esta es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Y en nuestra lista de la armadura espiritual que mencionó el apóstol Pablo, solo tenemos un arma de ataque, que es la espada del Espíritu, perdón. Todo lo demás, el cinto, la coraza, el cazado, el escudo y el yelmo, son para defensa, pero para protegernos de los ataques del enemigo, pero solo tenemos una arma de ataque. Solo se menciona un arma mediante la cual atacamos al enemigo. ¿Por qué creen? Porque es la única que necesitamos. No necesitamos más, hermanos. Esta arma, la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hermanos, hay un poder ilimitado. Quiero enfatizar esto, poder ilimitado disponible cuando se utiliza la palabra de Dios. Tan así que el Salmo 33, versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Las palabras de Dios crearon el universo. Cuando una espada del Espíritu se empuña apropiadamente, es decir, cuando la palabra del Señor es desatada, hermanos, hay grandes victorias y se infringe daño mortal en el enemigo de nuestras almas. Ahora, a medida que nosotros aprendamos a utilizar esta arma, vamos a poder ganar cualquier batalla que enfrentemos contra el enemigo de nuestras almas. Me gustaría leer, perdón, me salté uno. Al procurar usar la espada del Espíritu, lo primero que debemos entender es que esto no significa que podemos simplemente citar cualquier pasaje de las Escrituras que querramos y asumir que se va a adaptar a cualquier situación en la que las encontremos. Hermanos, con toda honestidad, ¿saben quién conoce más la Escritura que nosotros?
el enemigo de nuestras almas. Y si ustedes recuerdan, cuando el enemigo de nuestras almas intentó derrotar a nuestro Señor Jesucristo, él cómo lo intentó atacar cuando el Señor Jesús fue tentado. Con la misma palabra, hermanos. Por eso nosotros tenemos que ser diestros en el uso de la Escritura. Así fue como Satanás intentó derrotar al Señor Jesucristo. El diablo le dijo a Jesús que saltara del templo mientras afirmaba y citaba una escritura que está en el Salmo 91, versículos 11 y 12, donde dice que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. Sin embargo, esa escritura del Salmo 91 no era lo que Dios estaba hablando para esa situación. Era lo que Satanás estaba hablando. No era el Padre el que estaba dando esa palabra, sino era Satanás el que estaba utilizando ese pasaje de la escritura para lograr sus fines. Así que para blandir la espada del Espíritu debemos de pronunciar las palabras que Dios nos está hablando en ese momento acerca de la situación en la que nos encontramos nosotros. Y esto, hermanos, nos va a dar un poco más de claridad si vemos la palabra que está citando el apóstol Pablo aquí. Cuando el apóstol Pablo está hablando sobre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, cuando él usa palabra, está utilizando el vocablo griego rema, que está traducido como palabra, pero tenemos que entender que hay dos vocablos griegos para hablar sobre palabra. Una es logos, que el logos es la palabra escrita, es la Biblia que tenemos, que todos, ojalá estemos leyendo todos los días. Pero luego tenemos la palabra rema, que es una palabra hablada, una palabra que Dios te está diciendo en el momento. Ahora, quiero aclarar que hay veces que Dios utiliza la palabra escrita, el logos, y de repente tal vez tú estás leyendo algo o traes un versículo a la mente y como que ese versículo salta de la Biblia o se hace vida en tu mente y así Dios te habla. Ese logo se convierte en un rema de parte de Dios porque es lo que Dios te está hablando en ese momento. Y eso, hermanos, eso es nuestra arma ofensiva. Es la palabra rema pronunciada por Dios, que es una espada de dos filos según Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. ¿Y a qué se refiere que es una espada de dos filos, hermanos? Yo escribí aquí un versículo que Salomón escribió en Eclesiastés, capítulo 3, del 2 al 4, donde dice que hay tiempo para plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Dos filos. Hay tiempo de que hay que usar esto, pero hay tiempos en los que hay que usar esto otro. Hay tiempo de matar, pero hay tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír. Y nosotros tenemos que escuchar a la palabra rema de Dios para saber en qué tiempo estamos y qué parte del logos o si el Señor tiene una palabra nueva y fresca que nos está hablando en ese momento. Así que al enfrentarnos a las diferentes circunstancias de la vida, a menudo necesitamos respuestas diferentes. Y las Escrituras nos muestran cómo la verdad de Dios puede aplicarse a estas diferentes circunstancias de manera opuesta. Así es como la palabra de Dios es como una espada de dos filos que hay que manejar con habilidad. No siempre el Señor nos manda a hacer las mismas cosas. Hace algunas clases yo les mencioné, en alguna ocasión a David le dijo el Señor, ve y ataca de frente a los enemigos. Otra ocasión le dijo, no, espérate ahora, rodéalos y sal hasta que escuches un ruido en los árboles como de un ejército marchando. Otras veces fue y agarró 5 piedras y una honda. Otras veces huyó. Uno tiene que estar atento a la palabra del Señor. Otras veces llegó y se habían llevado cautivas a sus esposas, a sus hijos, y se habían llevado todo lo que tenían de bienes, y él fue y le dijo, Señor, los persigo, los voy a alcanzar, me vas a dar la victoria, y el Señor dijo, ve, tenemos que escuchar la palabra de Dios para cada circunstancia. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y por qué no tiene de qué avergonzarse? Porque usa bien la palabra de verdad, sabe cuándo aplicar qué parte de la Escritura, ha aprendido a desarrollar su oído espiritual para escuchar la voz de Dios.
Usar la escritura correcta que Dios está hablando será la espada rema, la espada del Espíritu que va a derrotar las mentiras y los engaños del enemigo. Y hermanos, simplemente citar cualquier palabra o cualquier logos no nos va a llevar a la victoria en cualquier situación. Algún día escuché un mensaje, no creo que esto haya sido real, pero o no sé si fue real, pero está bueno para dar el ejemplo. Y hay una historia sobre alguien que se levantó en la mañana y quería dirección de Dios para su vida y dice, Señor, quiero que hoy me hables, quiero que me digas qué hacer, quiero aprender a vivir guiado por tu palabra, así que voy a abrir la Biblia y donde ponga mi dedo, eso es lo que tú me estás diciendo. Entonces, sin orar, sin estudiar, sin nada, abrió su Biblia al azar y puso su dedo y decía, y Judas fue y se ahorcó. Y sin saber cómo, dijo, no, yo creo que me equivoqué, no, borrón y cuenta nueva. Y volvió a cerrar su Biblia y la volvió a abrir y pone otra vez su dedo y dice, veías tú lo mismo. No puede ser eso. Y dice, no, se vio muy espiritual esta persona y dijo, no, el Señor dice que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y volvió a cerrar su Biblia y por tercera vez la volvió a abrir, la volvió a abrir, puso su dedo y lee un verso que dice, lo que vayas a hacer, hazlo ya. Hermanos, no podemos utilizar así, decir, esto es la espada del Espíritu, abrir la Escritura y esto es lo que voy a hacer. No, hermanos, necesitamos escuchar la voz de Dios, que parte de la Escritura. Si ustedes recuerdan, cuando nuestro Señor Jesús fue tentado, el enemigo de nuestras almas utilizó la palabra logos, pero al Señor Jesús le dio un rema, donde le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Después le dijo, bueno, híncate y te voy a dar todos los reinos de este mundo. Mira, veniste a morir en la cruz para salvar a esta humanidad. No tienes que morir. Solo híncate, adórame y yo te doy los reinos de este mundo. Ya, tú puedes hacer con ellos lo que quieras. Y el Señor Jesús le dijo, no, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es una palabra que sí estaba citando logos, pero era una palabra que venía de parte de Dios, hermanos. ¿Y qué hizo esa palabra? Nuestro Señor Jesucristo venció al enemigo usando la espada del Espíritu. Bueno, esta historia ficticia que les acabo de contar, o no sé si fue real, pero nos ayuda a ilustrar que no podemos elegir al azar cualquier pasaje de la Escritura que queramos aplicar a una circunstancia o a una batalla. Nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, para saber cuál es la palabra rema que Dios está hablando para cada circunstancia, porque esa es la verdadera espada del Espíritu que traerá la victoria. Hermanos, hoy yo he visto aberraciones en algunas iglesias donde aquí dice que donde ponga mi pie, eso es mío. Y entonces buscan casas bonitas y lujosas y aquí pongo mi pie y declaro, espérame, ¿Dios te está mandando a que digas esa palabra? ¿Es un rema de Dios que está viniendo o solamente está citando como el hermano que abría la Biblia y ponía el dedo? Hermano, eso no funciona. Pero si el Señor te dice que declares una palabra, hermanos, hazlo. Eso va a funcionar. La espada del Espíritu te va a ayudar a ser victorioso. Ahora, respecto a las batallas naturales, David escribe en el Salmo 144, versículo 1. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. David necesitaba la habilidad de Dios para blandir con éxito su espada. Y nosotros, hermanos, necesitamos la guía de Dios para usar victoriosamente la espada del Espíritu. Hermanos, si tenemos una relación íntima con el Señor, si aprendemos a escuchar tu voz, vas a poder utilizar bien la palabra de verdad, como leímos que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, y vas a ser victorioso, vas a poder infringir mucho daño en los terrenos del enemigo. Quiero leer algunas historias que vienen en el libro del pastor Norman Holmes, les quiero leer textualmente.
Dice, algunas historias más podrían ayudar a ilustrar esto. Una vez se me acercó una familia cristiana que acababa de mudarse a un apartamento. Me dijeron que estaban experimentando manifestaciones espirituales allí, tales como que en repetidas ocasiones veían sangre goteando en la esquina de una habitación. Me preguntaron, ¿estamos viendo la sangre de Cristo? ¿Estas manifestaciones vienen de Dios? Mientras oraba acerca de esto, el Señor vivificó en mi corazón parte de un versículo en Hechos 26:26, donde Pablo habló acerca de las obras del Señor en aquellos días. Y el verso dice, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Basado en esta palabra rema en mi corazón, pude decirle con confianza a esta familia que estas manifestaciones eran de demonios, ya que Dios obra abiertamente mientras que los demonios buscan esconderse. En lugar de acoger estas manifestaciones, las reprendimos y las detuvimos. Después de esto, la familia tuvo un apartamento tranquilo y libre de manifestaciones demoníacas. Otro ejemplo de las palabras rema de Dios que traen victoria me sucedió hace muchos años. Había servido ya al Señor en varios ministerios durante más de 5 años y durante ese tiempo había sido guiado repetidamente a esperar antes de convertirme en misionero. Pero conforme sentí que mi ministerio actual estaba a punto de completarse, oré nuevamente acerca de si lo que continuaba era que debía avanzar hacia el campo misionero y esta vez recibí una guía diferente. Me fue dado un sueño en el que leía acerca de un misionero que fracasó en el campo misionero porque no se había preparado para vencer los poderes de Satanás en los lugares celestes que se le oponían. Mientras meditaba en esto, el Espíritu de Dios me llevó a través del Océano Pacífico hacia Asia. Allí, en los lugares celestiales, estuve en pie ante un rey poderoso sentado en su trono. Mi primera impresión no fue si era un ángel bueno o un ángel caído. Lo que me llamó la atención fue su gran poder al gobernar a millones de personas. Este gobernador espiritual poderoso entonces notó con desdén mi intrusión en su salón del trono. Condescendientemente comenzó a hablar conmigo y me dijo, ¿qué estás haciendo en mi nación? Yo no te invité aquí. Sus palabras desdeñosas rápidamente comenzaron a intimidarme, y cuando mi corazón comenzó a sentirse desalentado, abrí la boca y estaba listo para disculparme con él y decirle que me iría. Sin embargo, justo cuando abrí mi boca, el Espíritu de Dios se levantó dentro de mí, como dice el versículo de Isaías 59:19, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. En lugar de disculparme, comencé a citar las Escrituras para cada una de sus acusaciones y amenazas. Las Escrituras que hablé contrarrestaron y derrotaron sus palabras como si estuviésemos en una pelea con espadas. Esto continuó por un periodo de tiempo, y mientras me encontraba ante este gobernador poderoso, pronto él comenzó a abrumarme en la batalla. A medida que me debilitaba, clamé al Señor y lo busqué de nuevo. Entonces el Espíritu de Dios se levantó desde mi interior con una unción más fuerte y me oí a mí mismo decir, citando Efesios 1:20-22, y además de todas estas cosas, no estoy bajo tu poder, porque he resucitado con Cristo para sentarme con Él por sobre todos los principados y potestades. Mientras hablaba estas palabras, el Espíritu del Señor me llevó a un lugar mucho más alto, y cuando miré hacia abajo, apenas pude ver al gobernante que se había puesto a mí. Parecía del tamaño de una hormiga. Ya no podía escuchar sus acusaciones ni sus amenazas. No era más importante ni más peligroso que un pequeño insecto. Cuando desperté de esa batalla, supe que por la gracia de Dios, ahora estaba listo para la guerra espiritual que me enfrentaría como misionero. Creo que estos ejemplos que Pastor Holmes comparte en el libro, hermanos, nos hablan ampliamente de qué es usar la espada del Espíritu. No solo es citar pasajes de la Biblia por citarlos, sino es por Dios, por medio de su Espíritu Santo, que aviva una palabra en nuestro interior y nos habla ese rema de Él, y al nosotros citar esa palabra que el Señor nos dio por medio de un rema, una palabra viva que Él está vivificando en ese momento,
el enemigo de nuestras almas es vencido. Así que es muy importante que obtengamos la unción y la sabiduría para poder empuñar la espada rema del Espíritu en las batallas que se nos presentan. Que aprendamos a ponernos y a usar toda la armadura de Dios, porque cuando lo hagamos, los poderes de las tinieblas temblarán ante el ejército de Dios. Y hermanos, esto es lo que Dios busca de nosotros. Y esto es lo que el apóstol Pablo se refería cuando dijo que tengamos toda la armadura, toda la armadura. ¿Por qué no oramos y le decimos, Señor, ayúdame que yo pueda usar bien la espada del Espíritu? Y eso lo quiero hacer aquí en un comentario, hermanos. No hay forma de que la espada del Espíritu la aprendamos a usar si la palabra de Dios no mora en abundancia en nuestros corazones. Si no leemos todos los días, si no atesoramos, meditamos, memorizamos, porque es entonces cuando esa palabra de Dios vive en nosotros que Él puede avivar, hermanos, una de todas esas escrituras que Él nos ha hablado. Es entonces cuando el escudo de la fe también va a funcionar. Es entonces cuando el yelmo de la salvación va a funcionar porque nosotros conocemos y tenemos esperanza de quién es nuestro Dios. Yo les animo a que podamos vestirnos entonces de toda la armadura y así, hermanos, vencer. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de poder, de justicia, paz y gozo. El Señor nos ha llamado no a ser víctimas, sino a ser vencedores. Espero que nos podamos apropiar, hermanos, y vestirnos de esta armadura y salir victoriosos ante cada batalla que el enemigo presente enfrente de nosotros. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por estas clases. Yo te pido que esta palabra pueda hacerse real en nuestras vidas. Señor, que nos podamos vestir de toda la armadura que tú nos has dejado para hacer frente a las acechanzas del enemigo de nuestras almas. Y así, Señor, no ser avergonzados, sino ser victoriosos, que usemos bien la palabra de verdad, que usemos bien ese escudo de la fe, que tengamos unción fresca de los cielos en nuestras vidas, que tengamos el casco, Señor, el yelmo de la salvación, siempre con la esperanza firme, cuidando nuestros pensamientos, Señor, y llevando todo pensamiento cautivo a ti, y que aprendamos, Señor, a escuchar tu voz, que danos un amor por la verdad para que podamos escucharte y tener entonces un rema tuyo, Señor, y cuando el enemigo venga podamos destruirlo con la palabra del Espíritu, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gracias, Señor, por darnos estas herramientas y capacitarnos para poder ser vencedores. Danos de tu gracia. Ayúdanos a vestirnos de toda la armadura, Señor, y que seamos parte de ese ejército victorioso que va a marchar contigo en estos días que vienen. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.